Es común escuchar que las personas hablan de otras personas o hechos calificándolos de malvados, entre comillas. Es común que aquellos que son calificados de malos posean una serie de características específicas sustentadas en valores que la cultura occidental califica de malvados o aberrantes. Así, vemos cómo en el panorama internacional las naciones se descalifican unas a otras como malvadas. Pueblos enteros son vistos como malos. Comunidades e individuos son también vistos bajo esta mirada. Pero, ¿en verdad es así de simple el asunto? ¿O están ocurriendo cosas que se nos están escapando de la vista? En el video de hoy, el bonobo, en compañía de Julia Shaw, busca encontrar las primeras respuestas en torno a la naturaleza de la maldad, con miras a reflexionar sobre lo fácil que es catalogar a los otros como entes malvados, mientras nos subimos en una torre de superioridad moral y nos autopercibimos como los buenos. ¿Nos acompañas? Para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra mal o maldad, la relacionamos con el nombre de Adolf Hitler, el cual se ha convertido en una de las figuras culturales de la maldad por antonomasia. Como vimos en otro video, es común que las personas califiquen al otro de nazi o fascista cuando no están de acuerdo en lo que piensa, dice o escribe. A este fenómeno se le conoce como la Ley Goldwyn, que afirma que cualquier comentario dentro de una discusión lineal llevará sí o sí a una comparación con Hitler, con lo cual, en el fondo, no se hace sino trivializar cualquier atrocidad cometida en contextos muy específicos. Muchas personas se han preguntado cuáles fueron las causas que hicieron que Hitler se convirtiera en lo que fue. Shaw nos pide aquí centrarnos en una pregunta. Si pudiésemos regresar el tiempo, ¿mataríamos al bebé Hitler? Lo que respondamos dirá mucho de nosotros más que del mismo Hitler. Por ejemplo, si respondimos afirmativamente, es probable que tengamos una disposición a pensar que los seres humanos nacemos con la predisposición de hacer cosas horribles, que la maldad forma parte de nuestro ADN. Pero si nuestra respuesta fue un no, puede ser que nuestro punto de vista sea más relativo sobre el comportamiento humano y que introduzcamos otros elementos como el medio ambiente o la educación. Una tercera opción puede ser simplemente que pienses que está mal matar bebés. Cualquiera que sea la respuesta que hayamos elegido, lo cierto es que está basada en evidencia incompleta. De lo contrario, tendríamos la certeza de que los bebés terribles se transformarán inevitablemente en adultos horribles. ¿Es el cerebro de las personas terribles distinto al de los demás? Si Hitler viviese y pudiésemos analizar su cerebro, ¿encontraríamos algo distinto o peculiar? Lo cierto es que sería un error pensar que Hitler o cualquier persona que haya hecho algún acto aberrante estaban locos. No podemos asumir esto. Que alguien cometa un crimen atroz no lo convierte, de inmediato, en un enfermo mental. Asumir esto quita toda responsabilidad personal a los perpetradores, a la par que estigmatiza a las enfermedades mentales. ¿Cómo es que personas como Hitler son capaces de hacer cosas horribles? Para Martin Reinman y Philip Zimbardo, el hacer un acto aberrante es un proceso que incluye ciertas zonas del cerebro que incluyen a su vez la desvinculación o el percibirnos como entidades anónimas y la deshumanización o dejar de ver al otro como ser humano. Este proceso es evidente cuando nos referimos a los otros como los malos. Se trata de una afirmación deshumanizante,
pues asume que hay un grupo homogéneo de personas malas distintas de nosotros. En esta falsa dicotomía, nosotros somos los buenos, es decir, un grupo heterogéneo de humanos que toman decisiones éticas, conscientes y sólidas. Dividir así al mundo en buenos y malos es algo que muchas personas y colectivos suelen hacer con frecuencia, donde se compara al otro con animales, insectos, enfermedades o se les cataloga de subhumanos. Por simplista que esto nos parezca, es un mecanismo muy socorrido porque tiende a caracterizar de manera general a los enemigos políticos imaginarios, ya que es fácil de recordar y es también muy atractivo hacerlo. Basta con que un ideólogo líder elabore una cierta retórica inspiradora para que cualquier ideología dañina y peligrosa florezca en entornos adecuados. El anonimato, el sentirnos parte de un colectivo, la guía ideológica de un líder. Todo esto se conjuga para hacer que no sintamos culpa por nuestros actos, y es la antesala de nuestra capacidad efectiva de dañar a los demás. Podemos resumir lo hasta aquí dicho en 3 puntos. 1. Desindividuación. La persona no piensa en sí misma como individuo y se identifica como una parte anónima de un grupo o colectivo, lo cual le lleva a sentir que no es responsable de su conducta. Aumenta su propensión a la agresividad, una pobre toma de decisiones, comportamiento desinhibido y antisocial. 2. Deshumanización. Ver al otro como algo menos que un ser humano va acompañado de sentimientos como el enojo, la rabia y el miedo. 3. Comportamiento antisocial. Los individuos están dispuestos a pelear o huir, a dar o recibir daño corporal y se alistan para sobrevivir. En general, estamos hablando del uso efectivo de la violencia física y verbal. Así que, como se observa, no existen diferencias sustanciales entre el cerebro de Hitler y el del común de las personas, con lo cual diferenciarlos es cosa casi imposible. Entonces, ¿qué tal si en vez de pensar en que hay gente mala y buena, pensamos que hay personas con más o menos disposición al sadismo? Para Roy Baumeister y Kate Campbell, el sadismo se define como la adquisición directa de placer mediante el daño causado a otros. Es, de todos los actos malignos, el que tiene un atractivo intrínseco más obvio. Desde esta perspectiva, la presencia del sadismo en la vida humana cuestiona fuertemente las teorías sobre el mal. Para Baumeister y Campbell, la gente practica el sadismo porque se siente bien, así de simple. En apoyo a este punto de vista, Erin Bockels dice que el sadismo es algo normal, si bien nuestra idea actual sobre el mismo solo abarca al fetichismo sexual y a la conducta criminal. Disfrutar del sadismo lo experimentan personas comunes y corrientes. La teoría de Baumeister y Campbell se apoya en un experimento: pedirle a un grupo de estudio matar insectos. En el laboratorio se les pidió a los participantes hacer una de 4 tareas, a imitación de tareas reales. Podían elegir entre ser exterminadores, es decir, matar insectos, asistentes de exterminador, o sea, ayudar al fumigador a matar insectos, trabajadores sanitarios, cuya tarea era básicamente limpiar los baños, o trabajar en un ambiente frío, el cual consistía en aguantar el dolor de la helada. El grupo se interesó mayormente por el trabajo de exterminadores. A ellos se les dio un molino de café para moler a los insectos, junto con 3 tazas, cada una con un insecto vivo. Esto con el fin de maximizar la sensación de desagrado. Además, se les dieron nombres tiernos a los insectos, escritos en cada taza: Muffin,
Ike y Tutsi. Los resultados fueron muy interesantes. Poco más de un cuarto de los participantes se decidió por ser exterminador. Conforme se les iban haciendo preguntas, por ejemplo, si disfrutaron matando insectos, más altos se clasificaban en cuanto a sus impulsos sádicos. Cada vez disfrutaban más triturando a los insectos, y su disposición a matar a los tres también aumentó. Se trataba de personas comunes y corrientes que sintieron placer al matar a los insectos. El mismo equipo realizó otro experimento, el de dañar a víctimas inocentes. El experimento fue el siguiente. Cada participante jugaba un videojuego contra un oponente, el cual creían que estaba en otra habitación. Debían oprimir un botón más rápido que su oponente. El ganador era el que hacía volar en 1000 pedazos a su contrincante, lo cual sabían gracias a un ruido estrepitoso. La mitad de los participantes voló en 1000 pedazos, metafóricamente hablando. Los ganadores, antes de volver a jugar, debían llevar a cabo la tediosa tarea de contar el número de veces que una letra en particular aparecía en un texto sin sentido. Algo fácil y aburrido. Los resultados mostraron que mucha gente estaba dispuesta a herir a una víctima inocente, y solo aquellos con una tendencia fuerte al sadismo estuvieron dispuestos a realizar la tarea tediosa con tal de poder herir a su oponente. Mucha gente normal está dispuesta a ser sádica, y al parecer es algo cotidiano. Una característica común del sadismo es la agresión. El sádico requiere de la agresión para llegar al placer sádico. Pero, ¿existen otros tipos de agresión aparte del que hemos descrito? Shaw dice que sí. Tal es el caso de la agresión tierna. Y si te dijera que es común que muchas personas tengan una tendencia sádica cuando están frente a animales tiernos, queremos apretarlos, pellizcarlos, morderlos, gruñirles. ¿Por qué? ¿No es esto propio de los psicópatas y asesinos seriales? Si bien la mayoría de nosotros no quiere herir animales, esto no es un indicador del por qué nuestro cerebro nos pide torturar animales. Oriana Aragón llevó a cabo un experimento para saber más sobre el tema. A los participantes se les mostraron imágenes de animales tiernos y se les dio un pliego de plástico de burbujas. La hipótesis que Aragón quería mostrar era que tenemos el impulso de estrujar mientras tenemos estímulos tiernos, y los participantes lo hicieron, y de hecho rompieron más burbujas que aquellos a quienes no se les mostraron las mismas imágenes. El siguiente paso fue ver si la agresión desaparecía si los participantes tenían algo parecido a un animal sobre las piernas. Para ello, construyeron una almohada hecha de materiales suaves, sedosos y peludos, y repitieron el experimento. El resultado fue que los participantes fueron más agresivos con el objeto suave, sedoso y peludo, y esto se extiende a los bebés. Si sostenemos a uno, tenemos la necesidad de pellizcar los cachetes. Emitimos expresiones como «podría comerte», mientras apretamos los dientes. Esto evidentemente preocupa a los padres, porque siento que quiero dañar a mi hijo cuando en realidad nunca lo haría. Quienes nunca hablan de sus sentimientos por temor a ser calificados de malas personas. Pero para todo hay una explicación, incluyendo a la agresión tierna. Desde el punto de vista evolutivo, se tiene la hipótesis de que la agresión tierna es el resultado de la adaptación humana. Pensar que algo es tierno nos impulsa a querer mantenerlo con vida y protegerlo. Sucede esto cuando reconocemos ciertos rasgos comunes de la ternura, como los ojos grandes y amplios, las mejillas redondas o la quijada pequeña, llámese humanos o animales, peluches, caricaturas o incluso nuevas tecnologías. Puesto que la ternura nos provoca estos sentimientos tan fuertes y positivos, nuestro cerebro se sobrecoge por esta necesidad de cuidado,
de manera que busca contrarrestar con una agresión, y esto es propio de nuestra naturaleza biológica. En efecto, los humanos poseemos la capacidad de demostración dimórfica, es decir, que no respondemos a las cosas con una sola emoción, sino con dos emociones simultáneas, positivas y negativas, que se confunden entre sí. Una emoción dimórfica se da cuando la persona se siente sobrecogida por una emoción y no puede soportarlo. Para evitar una sobrecarga emocional que daña al cerebro, este lanza una emoción que sirva de contrapeso, como sucede, por ejemplo, cuando lloramos de felicidad. Para muchas personas, querer lastimar a un animal tierno o a un bebé es propio de alguien malo. Sin embargo, el término de agresión tierna se presta a equívocos al no coincidir con lo que se acepta como agresión, mientras que la agresión tierna no es agresión, aunque se ve como si lo fuera. Deborah Richardson y Robert Barron definieron la agresión como cualquier comportamiento dirigido a dañar a otro ser vivo, y tiene 4 rasgos. 1. Es una forma de comportamiento. Es conductual. 2. Es intencional. 3. Implica querer hacer daño. 4. Se dirige a un ser vivo. Desde esta perspectiva, romper un plato, lanzar una silla para manifestar molestia, no es una agresión, mientras que querer herir a tu madre rompiéndole un plato o lanzarle una silla a tu amigo para herirlo, sí lo es. ¿Por qué herimos a las personas que amamos? La rabia es un elemento clave. En un estudio hecho por Richardson y Green, se les pidió a los participantes discutir sobre su agresividad hacia alguien con quien se hubiesen enojado el último mes. El 35% de los participantes admitió estar enojado con un amigo, otro 35% con un compañero sentimental, el 16% con un hermano o hermana y el 14% restante con alguno de los padres. La mayoría de estas personas fue agresiva con la gente con la que se sentía enojada. Nuestros seres queridos y parejas, en turno, encabezan dicha lista. Dañamos a los que amamos por muchas razones, incluyendo el no comer. Es más fácil estar enojado cuando tenemos hambre que cuando estamos satisfechos. Al parecer, los niveles de glucosa intervienen en nuestro estado anímico. Así que la siguiente vez que quieras pelear con tu pareja, come algo antes. Asegúrense de que en verdad están enojados y no solo con hambre. Nuestra agresividad también depende de quién es nuestra víctima. Richardson y Green descubrieron que cuando las personas están enojadas con su pareja o hermano, es muy probable que se enfrenten cara a cara. Que cuando las personas se enojan con algún amigo, es probable que eviten la confrontación directa y prefieran herirlo de forma indirecta, mediante rumores o chismes. ¿Cuáles son los distintos tipos de agresión? Richardson dice que hay 3 tipos. La agresión directa con acciones o palabras. Por ejemplo, gritarle a alguien, golpearlo, pelear verbalmente con la pareja, burlarse de algún amigo para herirlo, ser sarcástico, etc. En sus extremos encontramos la violencia, el ultraje y el abuso. La segunda forma es la agresión indirecta, en la cual se hiere a alguien a través de otra persona u objeto. Por ejemplo, dañar posesiones de alguien o esparcir chismes sobre alguien. Este tipo de agresión incluye a la agresión social, es decir, herir a alguien a través del daño o trastorno de sus relaciones sociales. La tercera forma es la agresión pasiva, o herir a alguien mediante la no respuesta. Y tenemos estos comportamientos porque son fáciles de negar. Para Delroy Paulus, la agresión es una manera de pensar, de actuar y de sentir, estable y duradera. Pensemos en lo que decimos cuando clasificamos que alguien es algo. Por ejemplo, en la afirmación, Sam es agresivo, como si fuera una parte esencial de la persona. Para Paulus, la agresión no es en sí un defecto subyacente a la personalidad.
es más bien una manifestación de otros rasgos, una colección de emociones y acciones resultado de ser humanos y de la cual todos somos capaces. La agresión es normal, no es algo malvado. Sin embargo, sí hay personas que tienen un conjunto de rasgos de personalidad que las hacen potencialmente más agresivas y que encajan en la llamada tétrada oscura. Para Paulus, la tétrada oscura consiste en un grupo de rasgos socialmente agresivos dentro del rango subclínico, es decir, que la persona que los padece no entra en los criterios que le harían diagnosticable dentro de cualquiera de los desórdenes clínicos, psicológicos o psiquiátricos. Por ello, estas personas pueden convivir perfectamente en un ambiente laboral, académico y comunal. En fin, que la tétrada oscura consiste en la psicopatía, el sadismo, el narcisismo y el maquiavelismo. Cabe destacar que la investigación científica sobre cada uno de estos rasgos y en su conjunto no es algo exento de problemas, empezando por los propios términos. De igual forma, se puede de nuevo simplificar las cosas y etiquetar a alguien como malo, o que el mal es algo genético. Vamos primero con la psicopatía. Algunas de sus características son un encanto superficial, la facilidad para mentir, una ausencia de remordimiento, comportamiento antisocial y falta de empatía. Sobre todo respecto de esta última, hay un consenso en cuanto a diferenciar al delincuente del delincuente psicópata. Al parecer, el cerebro del psicópata es diferente al de quien no lo es. El cerebro psicópata tiene una actividad anormal en la corteza bilateral prefrontal y la amígdala derecha, encargadas de la toma de decisiones y de las emociones. Es decir, que en el psicópata estas zonas no funcionan bien. Si bien para muchos esta sería la prueba para hablar de un cerebro psicópata, lo cierto es que cuando hablamos del cerebro, las cosas no son tan simples. Pues así como a simple vista el cerebro de Hitler no es distinto de cualquier otro, tampoco podríamos ver el cerebro de un psicópata e inmediatamente afirmar categóricamente que éste será agresivo. James Fallon estudió los cerebros de sus pacientes psicópatas y dentro de ellos se encontró con que él mismo tenía rasgos patológicos, si bien nunca mató ni violó a nadie. Lo primero que pensé, nos dice Fallon, fue que quizás mi hipótesis estaba equivocada y que estas áreas cerebrales no reflejaban la conducta psicópata o asesina. Si bien, después de ampliar el estudio, se catalogó a sí mismo como psicópata prosocial con dificultades para empatizar, lo cierto es que Fallon se comportaba socialmente aceptable. Parece ser que no todos los psicópatas se crean de la misma forma, ni todos son criminales, pues puede pasar perfectamente que alguien con un cerebro psicópata nunca mate a nadie, aunque tiene mayor probabilidad. Sigamos ahora con el narcisismo. Para Sarah Conrad, muchas personas piensan que son grandiosas y especiales, y que deberían ser respetadas y admiradas por los demás. Se trata de una perspectiva inflada del yo, que deriva en una excesiva grandiosidad, autoenfoque, vanidad y prepotencia. Los narcisistas están orgullosos de serlo, pues ven en ello una cualidad positiva. Se creen superiores a los demás y sienten que es correcto decirlo públicamente. Son dados a la arrogancia, a las discusiones y al oportunismo. El tema es que no todo mundo opina como ellos. Pero también pasa que no todo narcisista está convencido de su superioridad. Por ello, los especialistas hablan de dos tipos, el grandioso y el vulnerable. Los narcisistas grandiosos son exhibicionistas, egoístas y enérgicos. Los narcisistas vulnerables son quejumbrosos, amargados y están siempre a la defensiva. Los primeros son frustrantes, pero los segundos pueden ser peligrosos. Para Zlatan Križan
y Homesh Johar, la rabia narcisista, propia de los primeros, se caracteriza por ser una mezcla explosiva de ira y hostilidad. Se trata de una vulnerabilidad que sirve de impulsor de la ira, la hostilidad y la agresión que se alimentan de la desconfianza, el abatimiento y la reiteración iracunda. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que las personas que tienden a encubrir sus inseguridades con máscaras de superioridad tienen más posibilidad de dañar a los otros. Pasemos ahora al maquiavelismo. Su nombre viene de Nicolás Maquiavelo, cuya tesis principal, enunciada en su texto El Príncipe, sostiene que el fin justifica los medios. Y si para ello hay que manipular, mentir o adular, está justificado. Para Peter Morris, el maquiavelismo es un estilo impersonal doble que consiste en una indiferencia moral cínica y un énfasis en el interés y ganancias personales. El maquiavélico ve todo siempre en función al poder y a la ganancia personal. El maquiavelismo consiste en tres elementos: un punto de vista cínico del ser humano, técnicas manipulatorias y un desprecio por la moral convencional. Se trata de personas que harán lo necesario para lograr sus objetivos. Por último, está el sadismo, el cual ya vimos anteriormente y del cual no diremos nada más, salvo la siguiente pregunta. ¿Es malo que alguien posea los rasgos de cualquiera de los elementos de la tétrada obscura? Para Shaw es posible repensar la naturaleza negativa en cuanto a un posible valor en función a la verdad. En efecto, los mismos resultados de las investigaciones sobre la tétrada oscura muestran que algunas de las características antes mencionadas ayudan a las personas a llegar al éxito. Por ejemplo, la psicopatía hace a las personas ambiciosas. El maquiavelismo ayuda a las aspiraciones de escalonar puestos en un trabajo. El narcisismo puede ayudar a enfrentarnos a los problemas diarios. Y el sadismo, por fin, pudo habernos ayudado allí donde los seres humanos prehistóricos tuvimos la necesidad de matar para sobrevivir, ya sea matando animales de caza o matando a otro ser humano por cuestiones de supervivencia. Cuando la empatía nos impide herir o matar a otros, el sadismo nos dice qué debemos hacer. En conclusión, Shaw nos invita a repensar un poco las cosas alrededor de nuestras ideas intuitivas sobre lo que es bueno y malo, mientras cuestionamos la facilidad con la cual calificamos a los otros y a sus acciones como malvadas, mientras al mismo tiempo nos elevamos en nuestra atalaya de superioridad moral y nos asumimos como los buenos. Hay algo bueno en nuestro lado malo. Claro que hay personas y actos malvados, pero no por una naturaleza biológico-genética. No hay un cerebro malvado, no hay una personalidad malvada o un rasgo puramente malvado. La humanidad no se mueve solo en blancos y negros, y sí en un espectro amplio de tonos grises. Y esto incluye al arquetipo occidental de la maldad pura, Hitler. Shaw termina con una anécdota. De niña le gustaba mirar Scooby-Doo, caricatura que consistía en que 4 chicos y su perro que habla eran llamados para resolver misterios, en los cuales aparecían un sinfín de monstruos populares en la cultura pop occidental. El equipo comenzaba a investigar, encontrando pistas que les llevasen a la verdad sobre tales monstruos, los cuales al final eran desenmascarados, y siempre los perpetradores eran seres humanos comunes y corrientes, que se presentaban con una apariencia de amabilidad, cortesía, inocencia y amigabilidad. Como dice Shaw, somos como el equipo de Scooby-Doo, buscando excusas simplonas en un imaginario arquetípico plagado de prejuicios, que se resuelven con una sola palabra: maldad. En el fondo, nos damos cuenta de que no hay explicaciones simples, que hay muchas respuestas con muchos matices. Pero, ¿y tú?
¿Qué piensas? Esperamos tus opiniones en la caja de comentarios. Saludos y hasta la próxima.